Nací con una condición especial. Tenía 2 corazones. Esto fue lo único que pudo alegrar a mis padres, porque mi hermano tenía una enfermedad cardíaca congénita. Mis padres me trajeron al mundo solo para prolongar la vida de mi hermano. Años más tarde conocí a Linda y me casé con ella. Por primera vez, sentí que alguien me veía como persona, no como repuesto. Pero cuando Hans volvió a enfermar, Linda también me pidió que donara mi corazón para él. Nadie quería oír que ya no me quedaban 2 corazones. Uno ya lo había dado cuando era niño. El otro, latía para seguir vivo. No creyeron mis palabras. Me empujaron al quirófano. Linda firmó los papeles, convencida de que yo exageraba. Me anestesiaron y realizaron la operación. Mi cuerpo quedó solo en la sala, mientras ella corría con mi corazón para salvar a Hans. Fui declarado muerto sin aviso. Nadie me reclamó. Nadie me buscó. Me colocaron en una bolsa, como si mi vida no hubiera importado. Linda, pensando que yo seguía hospitalizado, se centró en cuidar a Hans. Todos creían que él era su esposo, y ella nunca corrigió la confusión. Mis padres llegaron, orgullosos de Hans, ignorando mi ausencia. Incluso pensaban que ahora, con mi alta médica, podrían unir a Linda y Hans oficialmente. Pero algo cambió cuando una voz del pasado reapareció. El doctor Albine, mentor de Linda, le recordó que años atrás ella había sido operada del corazón, con un órgano donado por un niño. Su expresión cambió. Mis palabras, mi corazón, está en ti, comenzaron a tener otro peso. Y entonces, alguien más gritó lo que ya nadie podía negar. Oyó a alguien gritar. ¿Cómo te atreves a negarlo? Mi sobrino donó su corazón a tu hija. Linda se apresuró a separarlos. Al verla, María, la madre de Linda, tenía los ojos llenos de lágrimas. La otra persona, al ser separada, señaló a Linda y gritó otra vez. ¡Fuiste tú! El corazón de mi sobrino Herbert está dentro de ti. Linda la miró con incredulidad, recordando de pronto mis palabras. ¿Qué está pasando aquí? No fue una acusación. Fue un susurro. Pero de esos que no salen de la cabeza, ni aunque te encierres en un quirófano. Fue él. El corazón de mi sobrino está dentro de ti. Las palabras de aquella mujer aún temblaban dentro del aire cuando mi madre, sí, mi madre biológica María, me miró como si supiera algo, pero no se atreviera a decirlo. Linda parpadeó una vez, luego otra vez, luego se quedó completamente inmóvil. Desde algún rincón silencioso del hospital vi todo. Aunque ya no respiraba, ya no me quejaba, ya no sangraba, aún estaba ahí. Como si mis ojos se hubieran quedado pegados a este mundo para ver lo que nunca me dejaron decir. Linda no dijo nada. Solo giró sobre sus talones y caminó. Caminó como si cada paso abriera una grieta más en lo que creía ser la realidad. Terminó frente al despacho de Derek Albine, su mentor, su guía, el hombre que la había salvado cuando era niña. Linda, dijo él con voz grave al verla entrar sin ni siquiera saludar. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás de salud? Linda apenas alcanzó a responder con algo que parecía una risa nerviosa. Me dijeron algo extraño sobre mi corazón. Derek alzó las cejas, se levantó de su silla con lentitud y caminó hasta una vitrina donde reposaban algunos diplomas antiguos y una foto enmarcada de él con una niña de ojos tristes. Linda. Fue una cirugía compleja, dijo sin que ella preguntara. Tenías una miocardiopatía dilatada. Tu corazón estaba fallando a los 8 años. Tus padres estaban desesperados. ¿Quién me lo donó? Silencio. ¿Quién fue? Linda era un niño. Un caso muy inusual. Se llamaba Herbert. El nombre cayó como una piedra en un lago congelado. Ni siquiera rompió la superficie. Solo quedó suspendido en el aire, congelado. ¿Estás diciendo que yo... Tú llevas su corazón? Me habría gustado reírme, salir de detrás de una puerta, abrazarla y decirle, ¿ves? No era una metáfora, no era un poema barato, pero no podía, ya no tenía cuerpo para eso. Solo ojos, solo voz en el viento. Linda se sentó, luego se tapó la boca con las manos, negó con la cabeza como si pudiera empujar esa verdad hacia atrás. No puede ser. Él me lo dijo, me lo gritó, me lo suplicó. Y yo
Derek la miraba sin expresión. No la juzgaba, no la consolaba, solo estaba ahí, como los médicos que ya lo han visto todo. Él ya te había dado su corazón, Linda, años antes de que le pidieras que lo hiciera otra vez. No hubo discusión, no hubo necesidad de pruebas. Lo sabía. Lo supo desde que escuchó aquella frase absurda que solté entre lágrimas antes de entrar al quirófano. Mi corazón está en ti. Lo estaba. Y tú no lo escuchaste. Linda se levantó tambaleando. Ya no era la doctora segura, la esposa fría, la mujer que firmaba formularios con precisión quirúrgica. Era una niña con un corazón prestado. Salió del despacho como si el aire pesara. De fondo, las palabras de Derek casi inaudibles. No todos los médicos saben a quién le deben la vida. Los recuerdos no tienen timbre de advertencia. Simplemente entran, sin tocar, sin permiso, como la muerte. Linda caminaba por los pasillos del archivo general del hospital como si cada paso la llevara a un pasado que siempre había creído ajeno. El personal administrativo no se atrevía a detenerla. Su bata blanca seguía imponiendo respeto, pero sus ojos ya no eran los mismos. No eran los de la doctora precisa. Eran los de una viuda sin entierro. Yo la observaba, o creía hacerlo. Qué curioso. Uno muere, y sin embargo, la culpa ajena te mantiene presente. Quiero ver los registros de trasplantes entre los años 90 y 95, dijo Linda con la voz apenas temblorosa. Donantes infantiles. La archivista la miró, sin saber cómo reaccionar, pero al ver su credencial, asintió. Unos minutos después, colocó frente a ella varias carpetas gruesas, cubiertas de polvo, casi todas con sellos de confidencial. Linda pasó una a una, con manos nerviosas, hasta que lo vio. Herbert Cardell, donante autorizado, 1994. Edad, 8 años. Estado, estable tras extracción parcial. Receptor, Linda Cardell, 9 años. Médico responsable, Dr. Derek Albin. Observación. Dador familiar, alto índice de compatibilidad. Cirugía experimental autorizada por el comité interno. Confidencialidad absoluta. Linda no pudo respirar. Le temblaban las manos. Le caían lágrimas. Miró alrededor, como si esperara que alguien gritara: ¡Sorpresa! ¡Era broma! Pero no. Allí estaba. Esa carpeta era un ataúd de papel. Dentro, encontró algo más. Una carta, escrita a mano, con letra firme, aunque temblorosa. El remitente, Dr. Albin. Destinatario, padres de Herbert. Estimados señores Cardell, su hijo Herbert ha soportado una intervención que muchos adultos no resistirían. No solo física, sino emocional. He seguido sus progresos y me alarma su silenciamiento. No deberíamos permitir que un niño sea reducido a un depósito. Aún más, su acto ha salvado a Linda, sí, pero lo ha roto a él. Es un niño valioso. No repitan esto. Si alguna vez vuelven a usarlo, lo perderán. Linda apretó los labios. Quiso gritar. Quiso golpearse la cabeza. Quiso despertar. Pero era tarde. Demasiado tarde. Herbert había dado su corazón una vez y aún así había seguido amando. No había rencor en sus palabras, solo un cansancio tan profundo que no cabía en ningún bisturí. Linda abrazó la carpeta, como si pudiera devolver el tiempo con fuerza. Salió del archivo con los documentos en el pecho. No podía evitar pensar en esa frase absurda que tantas veces lo hizo callar, esa que usó como excusa para no donar de nuevo. Mi corazón está en ti. Lo estaba. Literalmente. Yo la vi salir. Pensé que eso bastaría, pero apenas comenzábamos. Las bolsas negras nunca me dieron miedo, hasta que estuve dentro de una. Pero esta historia no es sobre el miedo, es sobre el olvido. Linda llegó a la morgue 2 días después. Pidió mi nombre con voz seca, casi automática. La recepcionista frunció el ceño. ¿Dijo Herbert Cardell? Sí, quiero verlo. ¿Pariente? Linda dudó por una fracción de segundo. Es mi esposo. Hubo una pausa. Luego la mujer buscó algo en una hoja con clip y asintió. Zona 3, cámara 2. Está identificado pero no reclamado. Si nadie lo retira en las próximas 24 horas, pasa a cremación automática. Cremación automática.
¿Qué frase más práctica para borrar a alguien? Linda cruzó el pasillo de los cuerpos sin nombre, como quien camina sobre hielo quebradizo. No pestañeaba, no respiraba, no lloraba. Parecía anestesiada. El técnico abrió la cámara 2. Dentro, sobre una mesa metálica, mi cuerpo. Sin flores, sin nombre, sin nadie. Mi rostro estaba tranquilo. Al menos eso decían. Pero ella no lo creyó. Me miró como si aún pudiera despertarme. Como si bastara con tocarme el pecho para sentir un latido escondido. Perdón, susurró. Se llevó la mano a su propio pecho. ¿Qué clase de monstruo fui? La bolsa estaba medio cerrada. Solo mi rostro quedaba visible. El resto de mí ya no era persona, era archivo. Era resto. Humano no reclamado. Linda cayó de rodillas frente a la mesa. «¡Te grité! ¡Te llamé mentiroso! ¡Te obligué!» Su voz se quebró. No se defendió. No buscó justificación. No dijo que fue por Hans, ni por los padres, ni por la presión. No usó la palabra amor como excusa. Por primera vez, solo dijo mi nombre. Herbert, eras tú. Me miró largamente. No había corte visible, ni cicatrices exageradas. El equipo había hecho un trabajo limpio. Pero eso lo hacía aún peor. Me habían despojado de todo, y aún así me dejaron presentable. Como si mi cuerpo fuera un paquete bien envuelto. Linda intentó acariciar mi rostro, pero su mano se detuvo a medio camino. Quizás sintió que no tenía derecho. «Te enterraron en silencio», dijo. «Yo te traje aquí, y aún así fuiste tú quien me sostuvo viva todos estos años». Se levantó, con torpeza. Habló con el técnico. Quería encargarse del funeral, del velorio, de todo. Pero ya no había tiempo. Solo quedaban horas antes de que me convirtieran en cenizas. Linda pidió una urna blanca, sencilla, sin adornos. Solo pidió que escribieran mi nombre completo. Herbert Cardell. Ni donador, ni marido, ni hermano de. Solo yo. Cuando se marchó, lo hizo abrazándose. Esa urna vacía como si ya contuviera mi alma. Y, de alguna forma, lo hacía. El problema de morir sin testigos es que nadie se siente obligado a recordarte. Cuando Linda salió de la morgue con la urna en los brazos, parecía cargar algo más pesado que cenizas. Cargaba el peso de haberme desconocido en vida. Intentó contactar a mis padres, a Hans, a los colegas del hospital. Quería organizar algo digno, una despedida. No vinieron. Mis padres dijeron que ya habían perdido a un hijo y no querían volver a pasar por eso. Aunque claro, el hijo perdido no era yo, era el que aún respiraba. Hans no respondió sus mensajes. Ni siquiera la llamó, tal vez aún débil por la cirugía, tal vez demasiado cómodo con el silencio. Entonces Linda se resignó. No habría coro, no habría flores, no habría música ni discursos, solo yo y ella. Eligió un rincón tranquilo de un cementerio fuera de la ciudad. No porque fuera bonito, sino porque era barato. Pagó la parcela, la lápida, la urna. Firmó todo como si fuera la última cirugía que haría en su vida. La lápida decía: Herbert Cardell nació 2 veces. Murió 3. 1986. 2024. No quiso escribir querido esposo ni amado hermano. No se atrevió. Lo único que dejó fue una flor blanca y los papeles de divorcio, rotos en pedazos, dentro de un sobre. «Yo te maté antes de que murieras», me dijo frente a la tumba. «Te hice sentir solo mientras aún estabas vivo, y ni siquiera sabía que ya te habías ido cuando te vi por última vez». Permaneció ahí durante horas. No rezó. No habló con Dios. Habló conmigo, como si pudiera contestarle. Y yo contesté. No con palabras, pero con algo. Una brisa leve. Un recuerdo. Un eco. Porque aún en el olvido, el amor tiene maneras raras de quedarse. Al irse, Linda dejó la urna. Pero se llevó una decisión. No dejar que el mundo olvidara lo que había hecho. Lo que le había hecho. No era redención. Era el principio de una deuda imposible de pagar. El silencio de Hans no era nuevo. Lo había practicado toda su vida. Cuando los doctores hablaban de mí, él bajaba la cabeza. Cuando papá decía, no te esfuerces, tu hermano, está para eso, él no decía nada. Ni gracias, ni perdón, solo silencio. Linda entró a la habitación del hospital una semana después del entierro.
Hans ya podía sentarse, aunque aún lucía pálido, con la piel tensa y grisácea como una hoja doblada. Al verla, sonrió débilmente. «Linda», dijo con voz ronca. «¿Estás bien?» Linda no respondió de inmediato. Se acercó, dejó su bolso sobre la silla, lo miró como si estuviera observando a un paciente por primera vez. «Herbert está muerto». Hans bajó la mirada. No preguntó cómo. No fingió sorpresa. No pidió detalles. Solo dijo: «Lo siento». «¿Lo sabías?» Hans tardó en responder. Se humedeció los labios. Tomó aire. Sabía que podía ser riesgoso. ¡Riesgoso! Linda apretó los puños. Lo empujamos a esa mesa sabiendo que solo tenía un corazón. ¿Tú creíste que sobreviviría? Hans guardó silencio. ¿Me usaste? No. Yo... ¿Esperaste que él muriera para... que nadie más tuviera que sentirse culpable? Hans levantó la vista. Sus ojos no tenían lágrimas. Tenían una calma que dolía más que el llanto. Todos querían que yo viviera, Linda. Siempre fue así. Desde el principio. Linda retrocedió. ¿Y tú? ¿Qué querías? Hans tardó en responder. Quería no ser la carga, pero no supe cómo. Linda se sentó al borde de la cama, agotada. El monitor cardíaco pitaba en fondo, regular. Con cada pulso sentía que Herbert latía dentro de Hans, pero no era él. No dijiste nada, susurró. No cuando lo obligamos, no cuando lo anestesiaron, ni siquiera cuando lo sacaron de la sala. Pensé que era lo que debía pasar, respondió Hans. Linda lo miró con rabia, pero también con pena. No era un villano. Era el resultado de una familia que había puesto todo su amor en un solo corazón y dejado al otro sin nadie. Herbert te perdonó, dijo ella al fin. Hasta el último segundo te perdonó. Hans cerró los ojos. Una sola lágrima cruzó su mejilla, pero no dijo nada. Otra vez silencio. Y yo lo escuchaba, porque a veces el perdón no necesita respuesta. Solo necesita espacio para ser escuchado. Hay errores que uno comete y sufre, pero hay otros que hereda, como una deuda familiar con intereses silenciosos. Linda llegó a casa de mis padres sin avisar. Tocó la puerta con fuerza. No traía flores, ni documentos, ni discursos. Traía rabia. Traía la urna vacía entre las manos. Mi madre abrió. «Linda, ¿qué haces aquí?» «Vengo a hablar de Herbert». Mi madre frunció los labios. Se hizo a un lado, sin decir palabra. La casa seguía igual. Fotos de Hans en cada estante, diplomas, trofeos escolares. Ninguna foto mía. Ni una, ni de niño, ni de adulto. Como si nunca hubiera existido. Mi padre estaba sentado en el sofá, leyendo el periódico. Ni se levantó. «¿Y bien?», dijo. «¿Qué es tan urgente?» Linda alzó la urna vacía. La sostuvo frente a ellos como quien muestra una pistola descargada. «Herbert está muerto». «Lo sabemos», respondió mi madre bajando la mirada. «¿Y no van a decir nada?» «¿Qué quieres que digamos?», intervino mi padre. «¿Gracias? ¿Perdón? Fue tu decisión operarlo». «Él no tenía dos corazones. Ya me había dado uno. A mí», gritó Linda. Los dos se miraron. «Lo sabíamos», dijo mi madre. Silencio. Linda dio un paso atrás. Había esperado negación, desconocimiento, pero no esto. «¿Cómo pudieron?» «Herbert siempre fue fuerte», dijo mi padre, como si fuera una explicación. «Hans no. Teníamos que priorizar». «¿Priorizar? ¿Como si fueran recursos?» «No hagas drama, Linda. Ya está hecho», agregó mi madre, fríamente. Linda dejó la urna sobre la mesa. «¿Y ahora? ¿Van a fingir que él nunca existió?» «Ya lo hacemos», respondió mi madre sin un gramo de culpa. Linda temblaba, pero no lloraba. Ya no. La rabia era más fuerte que la pena. «Voy a contar todo. En el hospital. En la prensa si hace falta. Van a saber quién fue Herbert, lo que le hicieron, lo que hicimos todos». Mi padre se encogió de hombros. «Haz lo que quieras. Nadie va a creer que una doctora como tú no sabía lo que hacía». Ahí lo entendió. No era solo Hans. No era solo la cirugía. Era la cultura. Era la casa. Era esa herencia invisible que transforma al hijo sano en sombra y al hijo enfermo en altar. Linda tomó la urna y se fue, pero no sin antes mirar a mi madre a los ojos. Herbert los amó,
hasta el final. Mi madre no respondió, pero por primera vez desvió la mirada. Y eso fue todo lo que se llevó. Las voces grabadas no mienten, no cambian con el tiempo, no se reescriben como los recuerdos. Quedan ahí, exactas, incluso cuando ya no estamos para pronunciarlas. Linda encontró la grabadora por accidente. Estaba limpiando el pequeño departamento donde habíamos vivido, aquel donde los pasteles de la tienda de la esquina aún esperaban en el congelador. Sobre la cómoda, un cajón mal cerrado la delató. Y allí, dentro, una grabadora digital antigua, gastada, con etiquetas en mi caligrafía. Para después, para ella, para mí. Linda se sentó en el suelo. No encendió luces. No encendió el televisor. Solo apretó play. Mi voz. Aún suena como la mía. Hoy es martes. Hans volvió a enfermar. Linda está distinta, más callada, más exigente. Le conté otra vez que ya no tengo dos corazones. Me miró como si fuera un traidor. Tal vez lo soy. Un leve zumbido llenaba los silencios entre mis frases. Era la respiración del pasado. A veces me pregunto si estoy loco. Quizás sí tengo dos corazones y solo quiero quedarme con los dos. Pero ¿acaso eso me hace una mala persona? Linda escuchaba inmóvil. La gente habla del amor como algo que se da. Nadie dice que hay que tenerlo primero. Yo solo quería un poco. Que alguien me dijera que estaba bien no querer morir por otro. Que vivir también era una forma de amar. En otro archivo se escuchaba una risa suave. La César mía. Linda ama el té de jengibre, pero lo niega porque dice que es de ancianos. A veces la miro dormir. Parece tranquila. Quizá conmigo no tiene que fingir. Linda se tapó la boca para no llorar. Quiero dejar esto grabado, por si un día desaparezco, por si no queda nadie que quiera recordar. Si estás escuchando esto, Linda, es porque aún te importo. Hubo una pausa larga, y luego, el mensaje más simple. Mi corazón está en ti. No solo el que te dieron cuando eras niña, el otro también, el invisible, el que aún late cuando me nombras. Si alguna vez quieres volver a oírlo, solo presiona. Play. Linda soltó la grabadora. Se quedó en silencio. Luego, la sostuvo contra su pecho. Cerró los ojos. Y lo oyó. Mi voz. Justo ahí donde antes había estado mi corazón. No era una metáfora. Era todo lo que le quedaba de mí. Hay verdades que viven encerradas tanto tiempo que al salir no gritan, susurran. Pero ese susurro es capaz de derrumbar un hospital entero. Linda llegó al comité interno con una caja en los brazos. No una urna, no una carpeta médica. Una caja de cartón simple, sin etiquetas. Adentro, los audios, las pruebas, las cartas, copias del archivo médico sellado. Pidió hablar con el director en privado. Él accedió sin sospechar nada. Tengo algo que confesar, dijo Linda sin rodeos. No sobre mí, sobre lo que todos ignoramos, sobre Herbert Cardell. El director frunció el ceño. ¿El donante? El hermano de su esposo. Linda se sentó. No era el hermano de mi esposo. Era mi esposo. Silencio. Me casé con él. Vivimos juntos. Me amó como nadie más. Y lo maté. Con mi silencio, con mi obediencia, con mi desconfianza. El director intentó interrumpirla. Tengo grabaciones, dijo ella colocando la caja sobre la mesa. Documentos, historiales, testigos, y una verdad. Lo forzamos a una cirugía sin escuchar. Lo anestesiamos. Le sacamos su único corazón. Pasó una hora. El director no dijo mucho. Solo escuchó todo. Cada audio, cada palabra mía, cada pausa. Cuando terminó, se frotó el rostro con ambas manos. No podemos borrar esto, dijo al fin. No, respondió Linda. Pero podemos contarlo. El director organizó una reunión con todo el personal médico involucrado. Muchos pensaron que era una felicitación por el éxito de la cirugía de Hans. Algunos llegaron con sonrisas. Linda subió al podio. No vengo a celebrar, dijo. Vengo a pedir perdón. Entonces lo contó todo. Mi nombre, mi historia, mi muerte. Cada omisión, cada error. Hubo médicos que lloraron. Otros se quedaron pálidos. Uno abandonó la sala. La enfermera que había dicho que yo seducía a mi cuñada no levantó la vista en ningún momento.
El director del hospital presentó su renuncia días después. Linda no fue despedida. Nadie se atrevió. Pero algo cambió. En los pasillos la gente bajaba la voz al verla. Ya no era la esposa del sobreviviente. Era la doctora que dijo la verdad. Por primera vez, alguien lo hizo. Y yo lo supe. No sé si los muertos tienen oído. Pero ese día, escuché. No todos los nombres están destinados a brillar. Algunos deben ser cincelados a mano, letra por letra, con vergüenza y amor. Linda volvió al hospital una semana después de la confesión. Esta vez, no como médica. Fue como testigo, como portadora de una deuda. Se reunió con el nuevo director, un hombre joven, rostro sobrio y cansado. Le pidió solo una cosa. Quiero colocar una placa. Él no preguntó mucho, solo asintió. La mañana del martes, el personal del hospital fue llamado al patio central. Un muro gris, hasta entonces vacío, esperaba bajo una tela blanca. Algunos pensaban que sería una dedicatoria a Hans. Otros esperaban una frase motivadora. Linda subió unos peldaños. No leyó ningún discurso, solo levantó la mano y retiró la tela. La placa era de bronce. Simple, impecable. Herbert Cardell. Dador involuntario. Vida silenciada, que la medicina nunca olvide escuchar. Hubo un murmullo. Contenido. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros se mantuvieron en silencio. No era una ceremonia. Era una enmienda. Linda permaneció allí, junto a la placa, hasta que todos se retiraron. Pasó los dedos sobre mi nombre, como quien acaricia la última piel. Aquí estás, susurró. No en una tumba. Escondida. No en una bolsa olvidada. No en una carpeta sellada. En un muro donde todos podían verte. Después de eso, se fue al cementerio. Llevaba una urna vacía, idéntica a la anterior. No sé si te molestaría que haya dos, me dijo con una sonrisa triste. Pero pensé que merecías estar en más de un lugar. La dejó justo al lado de la lápida. No como reemplazo, como eco. Yo ya no estaba allí, lo sabía. Pero algo mío seguía latiendo. Y Linda también lo sabía. Por eso, antes de irse, escribió una línea con lápiz en la parte interior de la urna. Ahora sí te escucho. No sé cuánto tiempo pasa en el otro lado. No hay relojes aquí, pero hay memoria. Y a veces, la memoria también puede ser hogar. Linda dejó la medicina. No por castigo, por necesidad. Dedicó los años siguientes a escribir. No artículos clínicos, no informes. Un libro, uno solo, sin metáforas complejas, sin adornos. Solo la historia de un hombre que nació con dos corazones y murió con ninguno. El corazón que nunca fue mío, se titulaba. No aparecía su nombre en la portada, solo el mío. Las primeras páginas narraban la infancia, las operaciones, la familia. Luego, hablaba de nuestra casa, del té de jengibre, de mi voz. Usaba frases que solo alguien que amó de verdad puede usar. Frases sin orgullo, sin heroísmo. Lo publicó sin esperar reconocimiento. Pero llegó. Profesionales de salud, familias rotas, hermanos que nunca hablaron. Todos escribían, agradecían. Algunos lloraban. Con los años, Linda envejeció. Las canas suavizaron su expresión. Su mirada, antes dura, se volvió nostálgica. Jamás volvió a casarse. Nadie le preguntó por qué. No necesitaban hacerlo. Una tarde, visitó mi tumba con una grabadora nueva. La encendió. Hola, Herbert. Soy yo. Hubo una pausa. A veces siento algo en el pecho, como un segundo latido. No es físico. Es algo más, como si tú siguieras hablando desde allí. Y yo, por fin aprendí a escuchar. Se sentó en el césped junto a la lápida. El viento soplaba suave. Los árboles susurraban entre hojas secas. Y en ese instante, supo que no estaba sola. El corazón que me quitaron nunca se fue del todo. Una parte quedó en ella. Otra, en los que escucharon nuestra historia. Y el resto, aquí, contándola. Gracias por no olvidarme.